21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Oliva, soy asesor de inversión para la industria de petróleo y gas en ProBarranquilla. Primero que todo quiero aclarar que en ProBarranquilla no somos expertos ni especialistas en oil and gas, pero sí somos expertos en atraer inversión y a conectar a Barranquilla con la economía global, que es nuestra finalidad, crear más inversión y más empleo en nuestra región. Esta presentación va a hablar sobre offshore, que es la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera. Como saben, el tema de oil and gas no es un tema que manejemos en el Departamento del Atlántico ni en Barranquilla porque no hace parte de nuestra economía. De hecho, con la caída de los precios de los hidrocarburos, Barranquilla y el Atlántico fue una de las únicas economías que se mantuvo intacta, porque nuestra balanza comercial no depende de la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, ahora se abre una nueva economía y una nueva industria que es la industria de offshore. ¿Qué es el offshore? Empezando porque tenemos todos que saber qué es offshore, qué es la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera. ¿En qué consiste eso? Primero se hace un proceso de sísmica en 3D. Sísmica en 3D es que ustedes van en un barco sobre el agua y mandan unas ondas de ultrasonido al fondo del mar. Esas ondas rebotan al barco y ahí se analiza si la piedra es porosa, si la roca tiene presencia de hidrocarburos o qué tanta probabilidad hay de que esto pase. Después viene un tema de desarrollo del yacimiento, que es un tema muy técnico, y después viene el abandono. Es importante resaltar que entre la etapa de exploración en la que estamos ahora y la de producción pueden pasar entre 6 y 8 años. Es decir, si hoy encontramos hidrocarburos en la costa caribe colombiana, en el offshore de la costa caribe colombiana, nosotros vamos a poder extraer hidrocarburos dentro de unos 5, 6 u 8 años máximo, depende de factores como el precio del barril del petróleo y otros factores. ¿Cómo es el offshore en el mundo? Nosotros tenemos de ejemplo ciudades, países como Estados Unidos y México que están explorando exitosamente en el Golfo de México en este momento. De hecho, tiene uno de los puertos más importantes del mundo, que es Port Fourchon en Luisiana. También tenemos Brasil, que nos lleva un adelanto inmenso a la economía colombiana en este sector, ya que ellos están especializados en la explotación y exploración de hidrocarburos costa afuera. Tenemos en Reino Unido a Aberdeen, que es una ciudad hermana con la que nosotros firmamos un convenio, quizá muchos de ustedes lo sepan. Tenemos Noruega y tenemos Singapur en Asia. El caso de Aberdeen, la ciudad con la que somos hermanos y la que les hablarán más adelante de este tema, es que antes era un distrito, un pueblo de pescadores, y 45 años atrás se hizo un descubrimiento como los que se están a punto de hacer en la costa caribe colombiana. ¿Cuál fue en cambio? Se han invertido 33.000 millones de dólares en esta industria. El pueblo ya no es un pueblo pesquero, es un pueblo industrial y se dedica enteramente a toda la cadena de suministros de la industria de oil and gas. ¿Cuál es esta cadena de suministros? Nosotros nos hicimos a la tarea de identificarlo. Lo que más está cerca del círculo naranja es lo más especializado. Ahí tenemos las plataformas, tenemos los taladros y tenemos todo lo especializado, que nada de eso en este momento se hace aquí en Colombia. ¿Qué sí hay aquí en Barranquilla? Hay alojamiento, hay servicios de emergencia, hay temas de medicina, ya que Barranquilla es la única ciudad que tiene hospitales de cuarto nivel en toda la costa y esto es muy importante para ellos. Hay material de oficina, hay telecomunicaciones, hay manejo de residuos peligrosos, hay zonas francas, hay industria metalmecánica. Aquí hay en este momento para poder suplirle a la industria de oil and gas. Sin embargo, no hay los que están más cercanos al círculo naranja y eso es lo que nosotros desde ProBarranquilla queremos hacer. ¿Qué es lo que nosotros queremos metiéndonos en esta industria? Saber en qué es lo que se tiene que especializar nuestra industria y en qué es lo que se tiene que especializar nuestro recurso humano para que todo el conocimiento y todas las ganancias de esta industria se queden aquí en nuestro territorio. Un breve recuento de lo que son los hidrocarburos en Colombia. Bueno, es la principal fuente de financiación en Colombia. Diariamente se producen alrededor de 850.000 barriles de petróleo. En el 2017, el año pasado, por ejemplo, el 24% de la inversión extranjera directa en Colombia provino de la industria de oil and gas. Sí, somos una economía petróleo dependiente, no somos un país petrolero, que es algo muy diferente. Venezuela, por ejemplo, es un país petrolero porque tiene reservas para muchos años
igual que Estados Unidos. Nosotros somos una economía petróleo dependiente sin muchas reservas y eso no es muy positivo. Asimismo, en el 2017, el sector contribuyó sobre un 34% en el total de las exportaciones. No es el café, no es el metal, no son las flores. Lo que más exporta Colombia en este momento es hidrocarburos. Colombia en este momento cuenta con aproximadamente 7.1 años de reservas en hidrocarburos, entre gas y petróleo. Contamos con 45.000 personas que ya trabajan en esta industria, como Oscar, que ahorita estaba de Ecopetrol, y como muchos otros más. Adicionalmente, nosotros exportamos el 70% del petróleo producido. ¿A dónde lo exportamos? Estados Unidos, China, India, Panamá, España y otros. ¿Por qué nosotros empezamos a prestarle atención a la industria de offshore aquí en Colombia? Porque según los expertos, Barranquilla se encuentra en el triángulo dorado de la explotación y la exploración de hidrocarburos costa afuera. ¿De dónde va este triángulo dorado? Va de África Occidental hasta el Golfo de México, donde ya hay gran actividad y se ha demostrado que hay mucha presencia de hidrocarburos. Baja a Sudamérica, pasa por Brasil y va otra vez al occidente de África. ¿Dónde estamos nosotros? En medio de este triángulo, y tenemos todas las señales según los científicos para afirmar que aquí hay presencia de hidrocarburos. ¿Qué se está haciendo actualmente en la industria offshore en el Caribe colombiano? Tenemos 25 bloques ya adjudicados. ¿A quiénes han sido adjudicados? A los grandes: a Repsol, a Ecopetrol, a Petrobras, a Anadarko, a ONGC Videsh y a otros que ya les voy a mencionar. Además, nosotros tenemos un potencial de 61.000 millones de barriles equivalentes en toda Colombia de petróleo. De esos 61.000, el 15%, es decir, 15.000, estarían en el offshore del Caribe colombiano, y eso es un potencial grandísimo. Eso es un potencial que aumentaría nuestras reservas a más de 7.1 años, que es lo que tenemos ahora. Ya hay evidencia de hidrocarburos. En este momento se encontró gas en el pozo Purple Angel y en el pozo Gorgón 1. No se puede hablar todavía de reservas porque, si bien se sabe que hay gas, todavía no se puede saber cuánto hay, y de eso depende saber si el pozo es comercialmente viable, porque una vez ustedes encuentran un yacimiento de gas, se tiene que saber que el pozo tiene suficiente gas para que pueda ser perforado, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos pozos a 3.000 metros de profundidad o 4.000, y las tecnologías son muy diferentes a las que se usan ahora en tierra. Son muy diferentes, son muy costosas, y hay que hacer el planeamiento financiero para ver si es viable. Actualmente nosotros implementamos un modelo de zonas francas offshore. ¿Cómo funciona esto? Por cada pozo que nosotros tengamos afuera, que en este momento tenemos muchos, pero solo tenemos 4 bajo zona franca offshore, ustedes tienen que tener automáticamente una zona franca en tierra, que es un shore base. Actualmente esas zonas francas están aquí en Barranquilla. Por ejemplo, nosotros desde aquí, desde Barranquilla, lideramos la sísmica en 3D, lo que les acabo de explicar, más grande del mundo. Fueron 37.000 kilómetros cuadrados en 3D que nosotros lideramos desde Barranquilla y una parte desde Cartagena. ¿Quién hizo esto? Lo hizo Anadarko, la petrolera multinacional estadounidense. El año pasado, por ejemplo, el 65% de las operaciones offshore aquí en Colombia se manejaron desde Barranquilla. Eso ya nos posiciona como, sin duda, el gran jugador en la costa caribe colombiana en esta industria. ¿Desde dónde más se están liderando? Desde Cartagena, una parte desde Santa Marta y una pequeña parte desde La Guajira. ¿Quiénes están haciendo esto? El año pasado se instaló aquí en Barranquilla Repsol, que es la multinacional española, Anadarko de Estados Unidos, y Ecopetrol por primera vez, como lo dijo Oscar ahorita, se atrevió a hacer una exploración costa afuera por primera vez en su historia y eligió a Barranquilla como shore base de su operación. Eso da una señal a nivel internacional que los españoles nos estén eligiendo, que los estadounidenses nos estén eligiendo, y que la empresa más grande de Colombia nos siga eligiendo a nosotros para instalarse aquí. Debe ser por algo. Pero ¿cómo están las cosas ahora mismo para Ecopetrol? ¿Cómo ellos están invirtiendo los recursos? Actualmente, en 2017, ellos están invirtiendo todo el recurso de su exploración en tierra, exactamente el 95%, y solo un 5% se está invirtiendo en costa afuera. El plan 2030, y estos son cifras públicas, es pasar a que en tierra se invierte el 65% y a offshore se invierta el 35%. Hagan de cuenta que Repsol invirtió para solo su pozo $70 millones, y actualmente solo se está invirtiendo por parte de Ecopetrol el 5% de sus recursos. Cuando Ecopetrol empiece a invertir el 35% de sus recursos, tenemos una industria aquí en Barranquilla montada que tenemos que hacerle toda una cadena de suministro y toda una cadena de servicios. ¿Quiénes están en la industria offshore en Colombia? Lo que les estaba diciendo ahora. Ecopetrol,
que es la más grande aquí en Colombia, Repsol de España, Petrobras de Brasil, Statoil, Equion, Anadarko, ExxonMobil, ONGC Videsh, que es de la India, Chevron y Shell. Como ven, están los más grandes del mundo apostándole al Caribe colombiano y eso nos llena de orgullo. ¿Cuáles son los pozos costa afuera? Cronos, Gorgón, donde se encontró presencia de gas, y esto está liderado por Ecopetrol y Anadarko, y se opera desde aquí, desde Barranquilla. Siluro, que se operó desde aquí, desde Barranquilla, que es de Repsol, la multinacional española. Brahma, que se está explorando desde Santa Marta por parte de Petrobras. Purple Angel, por parte de Ecopetrol y Anadarko explorándose. Orca, Molusco y Calazú. ¿A qué le estamos apostando nosotros en esta industria del offshore colombiano? Hasta ahora han sido $1 billón invertidos, con lo que les dije, con solo un 5% de aportes de parte de Ecopetrol, con solo unas operaciones que son incisivas hasta ahora, $1 billón. Para los próximos 5 años se espera que se invierta $1.5 billones en el offshore colombiano. Pero en ProBarranquilla y en Barranquilla del Departamento del Atlántico no nos quedamos ahí. Nosotros tenemos una apuesta que no es solo para hacer el hub logístico del offshore del Caribe colombiano, sino del Caribe internacional. Como ustedes pueden ver en esta imagen, no solo se han descubierto y adjudicado bloques en Colombia, sino también en Cuba, en Nicaragua, en Honduras, en Jamaica, y estos países no cuentan en este momento con la infraestructura para necesaria con la que nosotros sí contamos. Antes nosotros teníamos que importar servicios de estos pozos y de estos países. Ahora nosotros estamos exportando servicios y lo que queremos es que desde aquí se atiendan todas las operaciones del Gran Caribe Internacional. ¿Qué ventajas tenemos? Por ejemplo, tenemos la Sierra Nevada que no permite que nosotros tengamos huracanes en nuestra región. Cuando hay huracanes, toda esta zona puede quedar devastada y Colombia no. A Colombia no le pegan los huracanes tan directamente y eso frente a los inversionistas es una gran ventaja. Pero nosotros como ProBarranquilla, que le apostamos a la inversión aquí y a la creación de empleo en Barranquilla y el Departamento del Atlántico, que es lo que nos importa, teníamos que dimensionarlo a nivel de empleo. ¿Qué se necesita para crear empleos aquí? Por ejemplo, un pozo de aguas ultraprofundas, como son casi todos los que tenemos aquí en Colombia, de más de 3.000 y 4.000 metros de profundidad, necesita una plataforma que está en sitio y 2 buques de suministro. ¿Qué llevan los buques de suministro? Llevan taladros, llevan herramientas, llevan gente, llevan comida, llevan suministros, llevan todo. La plantilla total de cada plataforma son 440 empleados. La plantilla total de los 2 buques de suministro sería 104 empleados. Es decir, para un pozo de aguas ultraprofundas se estarían demandando alrededor de 554 nuevos empleos que nosotros queremos que sean de Barranquilla y la costa colombiana. Para pozos de aguas someras, que son un poco más llanitas, de 300 metros de profundidad, como los que hay en La Guajira actualmente con Chuchupa y Ballena, se necesitarían alrededor de 404 empleados. ¿Qué viene ahora para la costa caribe colombiana? Vienen alrededor, y estos son proyecciones, de 8 pozos de aguas ultraprofundas y 2 pozos de aguas someras. Estamos hablando de 5.160 empleos nuevos que se crearían gracias a esta industria. 5.160 empleos que antes no existían. 5.160 empleos que nosotros queremos ayudar a capacitar para que sean empleos barranquilleros, empleos de Cartagena, empleos de Colombia, y no sean empleos de una empresa china que venga, explote, se lleve los recursos y se vaya y no nos deje nada. Queremos que eso quede aquí. Pero ¿por qué Barranquilla del Atlántico? ¿Qué nos está ayudando a nosotros a vender a Barranquilla como un destino de inversión frente a esta industria? Primero, que somos un centro geográfico. Si tú descubres un pozo en La Guajira o si lo descubres frente a Córdoba, Barranquilla está literalmente equidistante de estos 2 pozos, entonces es conveniente ubicarte aquí. Segundo, que somos la capital del Caribe colombiano. ¿En qué sentido? En que somos la capital industrial, somos la ciudad que más industria tiene, y en que somos la capital de recursos humanos. Eso crea un círculo virtuoso. Entre más industrias se instalan aquí, más recursos humanos hay. Y entre más recursos humanos hay, más atractivos somos para la nueva industria. Somos el punto de unión del offshore con el onshore, ya les voy a explicar eso, y que ya trabajamos y hablamos el lenguaje de la industria offshore, y eso se demuestra aquí. Ya aquí en Barranquilla hay paneles sobre esta industria que en otras ciudades no hay, o hay muy poco. Somos centro geográfico, somos una plataforma multimodal que genera conectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos a menos de 100 kilómetros de Cartagena, 100 kilómetros de Santa Marta, 99 millas náuticas de Reficar, 52 millas náuticas del puerto de Santa Marta. A nivel internacional, los puertos que están en cercanía son esos puertos que están a 100 y 150 kilómetros de distancia.
Aquí en Barranquilla tenemos el puerto de Barranquilla, puerto de Santa Marta y puerto de Cartagena, todo en un rango de 100 kilómetros de distancia del punto central que es Barranquilla. Todos sabemos que aquí hay problemas de navegabilidad. En caso de tener esos problemas y seguir teniéndolos, que no es lo que se espera, nosotros podemos usar puertos como los de Cartagena para importar suministros como actualmente se está haciendo. Estamos también ubicados a 1.200 millas del Golfo de México. Ecopetrol, por ejemplo, ya está explotando un pozo en el Golfo de México. Estamos ubicados a 1 hora de Bogotá, que representa 6.125 frecuencias semanales y 920 frecuencias internacionales semanales. Estamos a menos de 2 horas de Estados Unidos, 1 hora de Panamá, 24 horas del Canal de Panamá por barco, 2 días por barco de las islas del Caribe, 3 días por barco del sur de la Florida, entonces nos hace un punto bastante central. En la zona portuaria de Barranquilla se ubican estos, entre otros jugadores que son importantes para esta industria: el puerto de Barranquilla, Bravo Petroleum, Port Magdalena, Bopac, Solmico y Coremar. Cuando yo les hablo de que el 65% de las operaciones offshore están siendo operadas desde Barranquilla, es exactamente desde el complejo de Coremar, que tienen un puerto, tienen un parque industrial que es Palermo Tanks y tienen una zona franca. Entonces se instalan allá, sacan el petróleo cuando lo vayan a sacar offshore, costa afuera, en zona franca, y tienen una zona franca disponible por medio del río Magdalena en Palermo, en Coremar. Somos capital del Caribe colombiano. ¿Por qué? Porque tenemos el recurso humano más calificado. Somos la segunda ciudad que más habla inglés después de Bogotá, según el último censo, con aproximadamente 60.000 personas que hablan inglés. Alrededor de 750 programas y 17 instituciones de educación superior. Por ejemplo, el 44% de los ingenieros graduados en los últimos 14 años fueron formados aquí en Barranquilla. La gente viene de La Guajira, del Cesar, de Magdalena, de Bolívar, a estudiar aquí en Barranquilla porque es un centro educativo en la región. El SENA, por ejemplo, ya definió el tema del offshore como tema de interés para sus próximas políticas. La Secretaría Técnica para el Programa de Metalmecánica del SENA ya está aquí ubicada en Barranquilla, y eso hace que seamos un fortín en materia metalmecánica, y eso es una de las materias que exige la industria offshore. Y adicionalmente la Universidad del Norte ya cuenta con el programa de geología, que también es muy importante para esta industria. Capital industrial, tenemos 4 zonas francas permanentes: Zona Franca La Cayena, Zona Franca Barranquilla, que fue la primera del país, Zona Franca Sofía, que queda en Galapa, y Zona Franca Galapa, que queda atravesando el río Magdalena. Adicionalmente a eso tenemos 34 parques industriales y centros empresariales y más de 10 terminales portuarias. ¿Qué son los servicios complementarios de esta industria? Todo lo que ellos necesitan. Entre otras, el Atlántico conserva el 10% de las empresas metalmecánicas de Colombia. Por ejemplo, CSP Steel está ubicado en Caracolí y Malambo. Muchos de nosotros no lo sabemos, pero ellos tienen capacidad para producir el 80% de tubería del país desde Caracolí y Malambo. Es una inversión grandísima que se hizo en el 2013 y ya están produciendo y le suministran a Ecopetrol y exportan tubería desde aquí, desde Barranquilla. Tenemos 12 hospitales de 4º nivel de complejidad. Lo que les decía, esta industria es extremadamente cuidadosa y antes de instalarse requieren que en caso de emergencia haya instituciones de nivel que puedan atender a su gente. Y aquí en Barranquilla las tenemos. No se tienen en Cartagena, no se tienen en Santa Marta y no se tienen en La Guajira. Tenemos 15 nuevas cadenas nacionales e internacionales y 5 nuevos hoteles que van a venir en los próximos años. Contamos con centros de eventos y convenciones donde ya estamos realizando en este momento eventos de oil and gas, ya les voy a mostrar. Y contamos, por ejemplo, con una empresa de tratamiento de residuos peligrosos para esta industria. Toda esta industria genera un montón de residuos que tienen que ser tratados, y aquí ya tenemos en Tecniamsa, Villa Juan Mina, tenemos una de las plantas más grandes del país de incineración y tratamiento de residuos peligrosos para esta industria. Somos el punto que une el offshore con el onshore en Colombia. ¿Por qué esto es interesante? Si ustedes analizan el mapa, nosotros tenemos una gran cualidad y es el río Magdalena. El río Magdalena nos conecta con Barrancabermeja. Barrancabermeja es la capital histórica del petróleo aquí en Colombia durante muchos años, exactamente por 100 años que cumplió la refinería de Barrancabermeja este año. Históricamente se manejan por medio de barcazas hidrocarburos que bajan desde Barrancabermeja, los traen por el río Magdalena y pasan a Reficar, que es la refinería más moderna de Latinoamérica. ¿Cuál es el punto donde influyen el offshore y el onshore en Colombia? Barranquilla, por medio del río Magdalena. Ahorita estaban hablando de fraccionamiento hidráulico y de yacimientos no convencionales. Los yacimientos no convencionales están ubicados en el Magdalena Medio.
Estábamos hablando de toda la labor logística que hay que hacer para sacar los hidrocarburos de estos puntos, para exportarlos, para llevarlos a la refinería, para llevarles suministros a sus pozos. La herramienta logística más importante que nosotros podríamos usar es el río Magdalena. Si por el río Magdalena nosotros llevamos herramientas y traemos petróleo a los yacimientos no convencionales, tenemos un corredor logístico a muy bajo precio que en ningún otro punto de Colombia se va a dar y que ningún otro punto de Colombia va a gozar como lo va a gozar Barranquilla si nosotros preparamos toda nuestra industria. Ya trabajamos para esta industria. ¿Qué quiere decir? Barranquilla y Aberdeen, que es la capital energética del Reino Unido en el Mar del Norte, ya firmó un acuerdo de ciudades hermanas. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para intercambiar buenas prácticas. La rueda ya está inventada. Esta gente lleva 45 años explorando y explotando hidrocarburos costa afuera. Y ellos ya saben cómo se hacen las cosas de la manera más segura y de la mejor manera para la población. Firmamos un acuerdo de ciudades hermanas con ellos y eso nos abrió puertas a otras cosas que van a seguir más adelante. Contamos con un comité energético liderado por ProBarranquilla, la ANDI, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. ¿Qué estamos haciendo en ese comité energético? Estamos aprendiendo, porque nosotros no sabíamos de esto ni somos expertos en el tema. Estamos aprendiendo en qué se debe capacitar nuestra gente, en qué se debe certificar las empresas, porque si bien está el 10% de las empresas metalmecánicas de todo el país aquí en Barranquilla, muy pocas están certificadas en lo que necesita esta industria. Esta industria tiene unos altos estándares de calidad desde la rueda más mínima hasta la señora que sirva los tintos en la plataforma, tiene que estar, por ejemplo, certificada en supervivencia en costa afuera. Entonces eso es lo que estamos aprendiendo, estamos trayendo conocimiento para poder preparar a nuestra gente y que si hoy se descubre petróleo y dentro de 8 años se saca, la inversión se quede aquí, los empleados seamos nosotros y el desarrollo se queda aquí en nuestra región. Estas son algunas noticias de lo que se hizo el año pasado. Repsol, la multinacional española, exploró su pozo siluro desde Barranquilla, desde Coremar. Ecopetrol, lo que les había dicho, se atrevió a hacer su primera exploración costa afuera, 100% liderada por ellos, desde Barranquilla también. También ya estamos yendo a eventos y ya nos estamos dando a conocer. El año pasado fuimos a SP Offshore Europe en Aberdeen. ¿Qué hicimos allá? Hicimos una presentación. Pusimos en el evento más importante de Europa en la industria de oil and gas el nombre de Barranquilla y el nombre del Departamento del Atlántico, diciendo que estamos prestos a atender esta industria. Llevamos además una misión de empresarios y ¿eso qué trajo? Trajo que ya nos estamos trayendo eventos de esta industria para acá. Por ejemplo, Get Energy en octubre del año pasado es la primera vez que se realiza en Sudamérica y en Colombia un evento de esta marca que normalmente se realiza en Londres, se hizo el año pasado aquí en Barranquilla porque ya Barranquilla está sonando y ya Barranquilla se está perfilando como hub logístico para esta industria. Además nos abrieron las puertas en el WSP, del que va a hablar ahora Camilo Morales, que es el Club de Ciudades Energéticas. Hay ciudades alrededor del mundo, entre las que están Perth en Australia, Aberdeen en UK, Houston en Estados Unidos, ciudades en México, ciudades en Brasil, y nosotros somos la única ciudad en Colombia que logró entrar a este club. ¿Por qué digo lo logró? Porque Bogotá lo intentó y Bogotá no pudo. Nosotros lo intentamos y nosotros sí pudimos. Porque para entrar a ciudades energéticas no solo se necesita petróleo o gas, se necesita generación a partir de gas, a partir de fuentes renovables, a partir de fuentes limpias, y nosotros tenemos un gran potencial no solo ahora frente a la industria de oil and gas que se nos muestra, sino también un potencial altísimo en energías renovables. Por eso estamos en este club de ciudades energéticas. Así termina la presentación y les hago una invitación a que crean en su departamento, a que crean en Barranquilla y a que crean en que aquí se están haciendo cosas para atraer inversión que genere más desarrollo y más empleo en la región. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, aquí alguien preguntó que qué actividades vamos a hacer este año. Este año vamos a OTC, que es el evento más importante de offshore en todo el continente americano. Va a ser en Houston, Texas. Vamos a llevar una misión de empresarios para que tengan relacionamiento empresarial y allá vamos a seguir posicionando y dejando el nombre en alto de Barranquilla y del Departamento del Atlántico. Buenas. Mi pregunta más que todo es, había mencionado que si hoy descubren que hay petróleo, la extracción sería dentro de 8 años, ¿no? Bueno, sabemos que el mercado tiene muchas variables intrínsecas que varían, pues se mueven todo el tiempo. ¿Qué precauciones o qué proyecciones tienen ustedes si sabemos que hoy descubren, bueno, la extracción es en 8 años? Y si aquí adentro de 8 años como que ha cambiado el mercado,
Claramente eso los afecta a ustedes porque ¿cómo los afecta y qué variables han tomado y qué precauciones tienen para eso? Las variables que hemos tomado es que le estamos apostando no solo a ser el hub logístico del Caribe colombiano, sino del Caribe internacional. Si no se saca aquí, se saca en Honduras, si no en Nicaragua, si no le apostamos a Cuba y si no le apostamos a Jamaica. Esa es la... Buenas. Mi pregunta va dirigida hacia todo lo que tiene que ver con la plataforma logística para lograr que todo esto, digamos, se haga una realidad. En ese sentido, quisiera saber o que nos comentaras un poco qué iniciativas se están manejando, tal vez de la mano de Pro Barranquilla y con otros entes públicos y privados, para mejorar la capacidad en cuanto a logística que puede brindar la ciudad para que todo esto de verdad ocurra. Gracias. Estamos estudiando. Nosotros el año pasado contratamos a la firma ABS Group. Ellos hicieron un cuadro que nos dice qué es lo que falta, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades aquí en Barranquilla. Nos compararon con una ciudad en México, que ahora no recuerdo el nombre, nos compararon con Aberdeen y nos compararon con una ciudad en Brasil también, que no me acuerdo el nombre. Entonces, ¿qué se hizo con ese estudio? Se dijo, en Brasil que ya llevan unos progresos, se han hecho estos avances, se hizo esto y se fortaleció esto. En México se hizo esto y se fortaleció esto. Nosotros necesitamos fortalecer esto, esto y esto. Este tema lo venimos trabajando desde el 2015 a finales, 2016. Estos estudios toman tiempo y lo que queremos hacer ahora es ver en qué necesitan certificación todas las empresas de logística, que se capaciten y que puedan prestar servicios a ellos. Sin embargo, ya hay unas empresas que lo están haciendo. Lo está haciendo Seven Seas desde Coremar, lo está haciendo Grupo Coremar, Trading Group se está calificando también en muchos temas y eso es lo que se quiere hacer para fortalecer. Buenas tardes. Buenas. Nos comentaste un poco sobre toda la cuestión de logística para la operación downstream, pero hablando de la operación upstream, todo lo que es refinería y dándole un valor agregado al crudo cuando se extrae. Sabemos que en Colombia, a pesar que tenemos la refinería más moderna de toda Latinoamérica, no tenemos la capacidad para procesar sino hasta el 45-50% del petróleo. ¿Han considerado todas las operaciones upstream como un potencial de desarrollo o solamente se están centrando en la logística de la operación downstream? Sí, lo hemos considerado y gracias por la pregunta, pero inversiones como la de la refinería de Cartagena son inversiones muy grandes e inversiones que tocaría hacer para crear otra refinería en Barranquilla o en Santa Marta o en el mismo Cartagena. Los inversionistas lo piensan dos veces y creo que prefieren esperar a que la industria en verdad arranque, que se empiece a sacar petróleo, saber cuánto petróleo se va a sacar y ahí es cuando ellos hacen sus temas de costo-beneficio y deciden invertir o no. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Veo que es una buena oportunidad para el departamento. Quisiera saber qué tan ambientalmente seguro es esta práctica. Si han tenido ya experiencia, tú dices 45 años, creo que es el mayor tiempo de experiencia en esta práctica porque lamentablemente ya tenemos la experiencia con la extracción de carbón en mar adentro y no ha sido muy positiva. Entonces quisiera saber un poco más sobre esa parte ambiental. Ok, gracias. Ya esto es más un tema de política pública a nivel nacional, de las regulaciones ambientales que se hagan. Nosotros claramente sí le prestamos mucha atención a esto. En el Golfo de México hubo un accidente grandísimo hace unos años en el tema de offshore. Y lo que queremos es que ambientalmente genere el menor impacto posible, sin embargo no está en nuestras manos. ¿Qué podemos tener de positivo ahí? Que empresas como Repsol, Anadarko y el mismo Ecopetrol no han tenido grandes fallas en este aspecto y esa es la idea, que los mejores estén aquí y que los mejores son los mejores porque hacen las cosas bien. Yo quería hablar sobre la parte ambiental de este tema, porque para mí sí es muy preocupante. Como usted está diciendo, Colombia posee un abastecimiento hasta 7 años, sí. 7 años. O sea que relativamente sería muy poquito, creo yo. Además de eso, usted, pues, que yo me doy cuenta que usted está sugiriendo que eso es tan poco porque no se ha explorado en estas partes, digamos, en zonas costeras. Y yo creo que es un gran riesgo ambiental porque además que yo creo que en una sociedad avanzada el petróleo ya no cabe
pues las energías renovables ya son muchas y están avanzando mucho. Entonces para mí sería un riesgo en todo sentido, más ambiental. Claro, tienes razón. No se tienen más reservas de petróleo en Colombia porque no se le ha apostado a mayor exploración. Y esa exploración no solo es offshore, sino onshore. ¿Por qué no se le ha apostado más? Porque el precio del petróleo cayó de $100 y pico a 40 y pico en un año y se quedaron sin herramientas para hacerlo. Estoy de acuerdo contigo, el tema de apuesta a energías renovables también hay que meterle. Por ejemplo, empresas como Shell Internacional ya está dedicando un departamento de toda su compañía para que de las ganancias que sacan del petróleo empezar a invertir en investigación y desarrollo en pro de las energías limpias, que son el futuro. Para mí, y eso ya no es a nombre de Pro Barranquilla, eso es lo que debe hacer Colombia, apostarle a sacar hidrocarburos porque no se puede parar de sacar de un momento para otro como lo propone cierta gente, y empezar de ahí a sacar dinero para investigación y desarrollo y apostarle al tema de panelería, energía eólica, energía con biomasa y biogás y todos estos temas. Gracias. Gracias. Buenas, si me permiten, puedo entrar un poco en la discusión y hablar un poco del medio ambiente. El tema offshore a nivel mundial es algo que se maneja y es una operación completamente limpia. Si ustedes pueden ver, en Noruega pues se explota el petróleo de hace muchos años, petróleo y gas, de una manera limpia y con respeto al medio ambiente. Lo que puede cambiar es la legislación de país a país. La legislación es muy importante porque de eso depende el costo de producción del barril. Si yo tengo una legislación muy estricta, el costo del barril va a ser muy alto. El costo de producción del barril va a ser más alto. Por ejemplo, en Noruega la legislación es muy estricta. Entonces, cuesta más producir petróleo en Noruega que, por ejemplo, en África. En África no hay legislación. Entonces, el gobierno confía en lo que hacen las empresas y las empresas libremente operan, hacen el drilling y explotan el petróleo sin ninguna legislación. La legislación americana, donde aquí en el campo que hubo el problema en Macondo, donde hubo donde se vertió petróleo, la legislación es muy laxa, ¿cierto? Entonces, en Colombia tenemos que estar muy pendientes en la legislación que se va a aprobar, pero siempre recordando que es un equilibrio, ¿cierto? Si nosotros ponemos legislaciones muy estrictas, obviamente vamos a ser poco atractivos. Si nosotros colocamos legislaciones muy laxas, entonces puede ocurrir algún accidente como el que ocurrió en Macondo, ¿cierto? Entonces eso como respondiendo un poco la pregunta al medio ambiente. El offshore es seguro y se practica en muchas partes del mundo, como en Noruega, y no han habido problemas. Y la pregunta mía sí era acerca de la legislación. ¿Cómo va la legislación? Es importante, por ejemplo, que en el tema de contratación se le exija a las empresas que van a operar en Colombia que por lo menos un alto porcentaje de las personas que ellos van a emplear sea local. Eso es importante. Por eso también es importante estar muy pendiente de cómo se va a desarrollar esas habilidades en las personas que van posiblemente a trabajar en este campo. Entonces, mi pregunta va más en ese sentido, en cómo va esa legislación, si pues ya se está viendo qué porcentaje de contratación se puede exigir, cómo va el tema de los ingenieros, cómo se van preparando los ingenieros en la ciudad. La Universidad del Norte le está apostando bastante, ya tenemos un curso dedicado al offshore, ¿cierto? Así que sí, me gustaría saber tu opinión acerca de cómo va la legislación. Javib, gracias por la pregunta. Me encantaría responderte, pero le quitamos media presentación a Camilo Morales, que viene ahora. Entonces, te lo dejo ahí para que él te responda. Muchas gracias a todos. O a alguien más, ¿no? Gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.